Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo con el curso de liquidación de ajustes previsionales con referencia al personal de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, como primera medida vamos a hacer algunas salvedades generales. Como nosotros ya estuve hablando en las clases anteriores con referencia a cómo deben reajustarse y sobre qué se deben calcular los decretos de incrementos salariales, tal cual figura en la Ley 19.101, artículos 53, 54 y 55, todo incremento salarial que perciba el haber en actividad tiene que ser percibido por el personal que se encuentra retirado. Además, los incrementos salariales, como son el decreto 628 del 92, 1791 del 93 y el REGAS, deben calcularse sobre el haber mensual y no sobre el ítem sueldo. ¿Qué significa eso? Que dichos incrementos salariales se tienen que calcular sobre el sueldo básico, los suplementos generales y los suplementos especiales. Recientemente, en diciembre del año pasado, hubo un fallo plenario de la Corte Suprema que es el fallo Salas, que obviamente es de aplicación obligatoria para todos los juzgados de primera instancia, tanto de capital, provincia, como del resto del país. ¿Qué es lo que está mencionando el fallo Salas? Lo que está haciendo es ni más ni menos que hacer la interpretación de los 3 artículos de la Ley 19.101 que acabo de mencionar. ¿Qué significa? Que está ordenando a los juzgados de primera instancia que apliquen los incrementos salariales sobre el haber bruto mensual y no sobre el ítem 1, que es el sueldo básico, que es ni más ni menos ratificando lo que nosotros venimos pregonando del año 2002 en adelante. Bueno, otro dato importante a tener en cuenta es que indistintamente de los juicios que hayan cobrado tanto el personal en actividad en el fuero contencioso administrativo como el personal retirado en los fueros previsionales, los importes que hayan cobrado por los decretos que por ahora van del año 2005 en adelante y no se han liquidado por los organismos de Contralor, no han liquidado correctamente, ya sea el IAF, Caja Policial, Prefectura y Gendarmería, se pueden presentar nuevas liquidaciones para que realicen el cálculo como es debido. O sea que, si bien es cierto que la sentencia es cosa juzgada y si el actor acepta el cobro emanado por estos organismos de Contralor, la única salvedad que tiene para presentar nuevas liquidaciones es que haya errores materiales, como es en este caso, ya que los organismos de Contralor han liquidado en la gran mayoría de los casos sobre el ítem 1 o sobre el sueldo básico y no sobre el haber mensual, con lo cual no es necesario realizar un nuevo juicio, sino que hay que presentar nuevas liquidaciones de acuerdo a lo que establecen los decretos, que todos hablan sobre el haber mensual, y lo que establecen los artículos 53, 54 y 55 de la Ley 19.101, con lo cual se genera una beta importante para reclamar por las diferencias salariales. Bueno, a continuación voy a explicar cómo es el cálculo del haber inicial en forma específica sobre un caso predeterminado. Como se ve en el cuadro de referencia, nosotros en el cálculo del haber inicial tenemos sobre el margen izquierdo el haber pasivo, en este caso a mayo de 1997, y el haber pasivo a mayo de 1997 según sentencia. En este caso, la remuneración bruta está calculado sobre un sueldo básico, bonificación complementaria, suplemento riesgo profesional y determinados ítems que son los suplementos especiales, llegando a una remuneración bruta mensual de 2.233,75. En este caso en particular, la sentencia lo que dictamina son el artículo 62-63, o sea que está determinando el decreto 713 del 92,
el decreto 2133 del 92 y el REGAS. Acuérdense que el REGAS es el decreto 1490 del año 2002. Dicho decreto instrumenta en cómo deben aplicarse tanto el decreto 713 del 92 como el decreto 2113 del 93. ¿Qué significa esto y qué es lo que dice el REGAS en conceptos generales? Que se debe aplicar un incremento del 40% del haber bruto mensual, en el caso del decreto 713 del 92, y a ese haber, nuevo haber, o sea, el haber bruto más el 40%, se le debe aplicar el 60% restante, que es el decreto 2133/92. ¿Qué significa? Que el incremento real de bolsillo que va a percibir el actor no es de un 100% a valor nominal, sino que va a percibir un 150% del valor real. Por consiguiente, el monto total a cobrar representa un 150% más del haber bruto tomado como parámetro mayo de 1997. Después, sobre este mismo ejemplo, a medida que se produjeron incrementos salariales a lo largo de los años, que en este caso hubo un incremento en mayo del 2005, obviamente a lo percibido que era lo mismo, hay que volver a aplicarle ese incremento salarial. En este caso en particular yo incluí el decreto 1255 del 2005, que además de los decretos ya expuestos, incrementaba el 23% del haber mensual. ¿Qué significa? Que al monto devengado, a partir de mayo del 2005, hay que adicionarle además el 23%. Con lo cual las diferencias que estamos viendo del haber percibido, que se mantuvo inalterable durante estos años, el haber de pasivo devengado volvió a sufrir otro incremento. Y es así que a medida que van surgiendo los incrementos salariales, se tienen que ir incrementando año tras año y adicionando los distintos incrementos en forma sucesiva. Bueno, como se puede apreciar, se siguen incrementando los haberes de los decretos salariales, tanto del 2005, del 2006 y del 2007, con la misma tónica y la misma metodología. ¿Qué significa? Que una vez que se van incorporando los nuevos decretos al haber mensual, se vuelve a formar otro nuevo haber mensual y sobre eso se tienen que aplicar los decretos y los incrementos salariales que son sucesivos año tras año. Esto es simplemente para que tengan un conocimiento general de cómo es el cálculo del haber inicial. Ahora lo que vamos a pasar es a la hoja número 1, que es donde uno puede apreciar la diferencia entre el haber devengado y el haber percibido. Dicha planilla de cálculo reúne en forma general los distintos incrementos salariales y habitualmente la mayoría de las sentencias ordenan que existan entre 5 y 6 columnas, donde en la primera columna tiene que aparecer el haber reclamado, en la segunda columna el haber percibido, después la diferencia en porcentajes, diferencia en pesos, después se aplica la tasa de sentencia, que en la mayoría de los casos es tasa pasiva, y como última columna es el total a favor en pesos del actor. Por lo general, la mayoría de las sentencias ordenan que las liquidaciones se presenten de esta forma, que es un cuadro similar a los sistemas enlatados que la mayoría de ustedes utilizan, como es el Blue Corp, el sistema Jauregui y demás.
con la única diferencia que haciéndolo de esta manera se calcula el haber bruto mensual como corresponda y obviamente los intereses se aplican mes a mes, que significa que el interés se va aplicando saldo, digamos que el interés se va aplicando mes a mes y obviamente al capital más al interés genera un saldo y mensualmente así sucesivamente.